Voy a ir en orden de los que yo veo aquí en el chateo, aunque posiblemente los nombres que aparecen no representan a todos los que están detrás de la cámara. Tengo a Gustavo Localzo. Gustavo, ¿quién está ahí? ¿Hay alguien muteado? No, a ver, entonces una breve presentación. ¿Dónde estás? ¿Quiénes Hola, están ahí? bueno. ¿Me escuchás? Te oímos. Bueno, ¿qué tal? Soy Gustavo Loscalzo. Estamos en mi casa, en Mar del Plata. Estoy con Analía, estamos esperando un amigo. Y los otros, con el cambio horario, tuvieron dificultades porque tenían otros programas ya establecidos. Sí. Bueno, nuestras disculpas. No, Fue bueno, un cambio ahí que hubo que hacer por los compromisos de Samuel y no queríamos perdernos la oportunidad de conversar con él, así que tendrán que disculparnos. Bienvenidos Gustavo, Analía y quienes se vayan sumando. ¿Qué tal por ahí está Miroslava? Saluda a Miros, ¿desde dónde? Buenas tardes, mi nombre es Miroslava, de Cochabamba, Bolivia, y un gusto poder estar con ustedes. Esta mañana yo no podía, o sea que a mí me cae re bien en este horario. Bueno, gracias, gracias. Juan Marcos. Juan Marcos, desde Belleville, Córdoba, ¿no? Estamos, a ver, Laura León. Hola, soy Laura de Bogotá. Mucho gusto y alegría encontrarme de nuevo con ustedes. Lindo, bienvenida. ¿Qué tal Nivea? Olivia. Hola, soy Nivia, hablo desde São Paulo. Bienvenida, bienvenida. ¿Quién es PC3? Hola. Buenas. Fátima. Hola, hola. Hola. Hola, sí. ¿Quién nos habla? Sí, buenas tardes. Habla David Paredes de Tarija, Bolivia. Eso, bienvenido, bienvenido desde Tarija. Bienvenido. Fátima, estás por ahí, creo que te estamos viendo, pero no te oímos, mira, quizá tenés que desmutearte. Ahora sí. Hola, sí, ¿qué tal? Soy Fátima también de Bolivia, desde Santa Cruz. ¿Cómo están todos? Qué bueno, bienvenida, bienvenida. A ver, Adriana. Adriana Rodríguez. Hola, sí, soy de Venezuela, ahora estoy viviendo en Argentina, un placer. Opa, otra migrante. Bienvenida. A ver, ¿quién más está? Marilia, Ángel. A ver si no hay micrófono. Ernesto. Sí. Un saludo, ¿desde dónde? Hola. Ajá. Ernesto, de la Ciudad de México. Bienvenido, Ernesto. Qué lindo que nos Gracias. acompañes. Hola, ¿Qué tal, Grace? saludos de Samuel. Ah, lindo encontrarse con amigos por aquí, ¿no? Sí, sí. A ver quiénes más faltan. Está César, Homero, ¿alguno más que quiera saludarnos? Grace. Buenas, Grace Murillo desde Colombia. Saludos a todos. Bienvenida, Grace. César, ¿desde dónde nos saluda? Bueno, quizá algunos necesitamos... Hola. Ah, ahora sí. Hola, César. Sí. ¿Desde dónde nos Sí, hola, saluda? hola. Estoy hablando desde México, desde el norte, desde la ciudad de Saltillo. Bueno, bienvenido. Realmente cuando es un privilegio recibirles a todas, a todos,
A ver, ¿hay alguien por aquí que no nos haya saludado todavía? Olá. Hola, sí. Olá, meu nome é Homero, sou de São Paulo. São Paulo, bem-vindo. Graças. Muito bom, bem-vindo. Samuel, pode falar em português também, não? Posso. Posso, sin problema. Bueno, aquí nos cuenta Juan Marcos que nos oye, pero no tiene audio, así que por lo menos va a estar escuchándonos. Y Juan Marcos y todos, siéntanse bienvenidos a presentar alguna pregunta o un comentario en el chateo, porque a veces el audio falla, pero logramos ver el momento de chateo. Entonces, creo que ya estamos en hora para arrancar, aun si va llegando más gente en el transcurso de la hora. La propuesta es conversar como tenían agendado en el esquema del curso, en el detalle de la conversación, que es tener un momento de presentación breve. Luego vamos a aprovechar a escuchar de parte de Samuel y tener un momento de preguntas y respuestas, de intercambio, de conversación. Y luego ya Samuel, como se le hace bastante tarde, él ya puede quedar liberado si es que quiere, aunque nos puede acompañar todo el rato que quiera, en que vamos a conversar un poquito, tener un par de testimonios y pensar en próximos pasos para seguir este tipo de conversación. Así que si les parece bien, vamos a reconocer en este momento la presencia de Dios con nosotros y nosotras. Entonces, demos un momento. Dios nuestro, te agradecemos por esta oportunidad que en otro momento se nos hubiera hecho imposible. Estar hablando desde México hasta Valencia, España, pasando por Mar del Plata y Sao Paulo y Tarija y tanto lugar, realmente es un privilegio poder encontrarnos como hermanas y hermanos en búsqueda de una vivencia más fiel de lo que significa seguirte en el mundo. Y en este caso de pensar en cómo la vida misma es una escuela en manos de un Dios bondadoso, y cuáles son las implicaciones para nosotros. Así que gracias Dios por esta oportunidad, y te entregamos esta conversación con ese mismo agradecimiento y con expectativa. Amén. Entonces, queremos darle especial bienvenida a Samuel Escobar. No creo que necesite demasiada presentación, porque todos hemos o leído o conocido de él, de su tremendo aporte a la teología, a la misión de la iglesia desde su nativo Perú, pasando también por las aulas universitarias en el norte, en Eastern University, y su papel ahora muy significativo en medio de la iglesia evangélica en España. Así que Samuel está haciendo un sacrificio grande, luego de un largo día y de una presentación en una iglesia y todo. Para él ya son pasadas las 11 de la noche, y aquí está nosotras. Así que bienvenido, Samuel. Quisiéramos escuchar algunas de tus reflexiones alrededor de esta temática. Muchas gracias. ¿Me oyen todos? Oímos muy bien. Sí, está muy bien, está claro. Y de hecho, les animo a todos a que silenciemos nuestros micrófonos, así le oímos todavía mejor. Y si tenemos alguna pregunta, vayan reservándola o anotándola en el chateo, porque así podemos seguir ese diálogo sin demasiada interrupción. Gracias. Acá estoy viendo una señal aquí que me dice: el ancho de banda de la red de SETI docentes es muy bajo. Pero si ustedes me escuchan, pues no hay problema. No, está bien. Siga nomás. Un gusto poder conversar con ustedes, y lamento que ha habido un cambio de horario, pero creo que ha sido muy importante
que cambiemos porque no hubiera podido participar de otra manera. Acabo de volver de la clausura de IFSTE. IFSTE es la Facultad Internacional de Teología. Aquí, mirando la galería de fotos de graduados de IFSTE, son gente que está repartida por toda España y hay algunos latinoamericanos entre ellos también. No cabe duda que ha cumplido una función muy importante. Y una cosa que les decía a los que se graduaban hoy, 7 personas que se graduaban, es que cuando prestamos atención al texto, a las palabras de Jesús, por ejemplo, siempre lo tenemos que hacer en relación con lo que haya de narrativa en el texto. Así que el primer punto de mi exposición anoche fue: hemos de ser artífices de nuestra vida espiritual. Y comencé con una lectura de Marcos, capítulo 1, versículos 35 en adelante. No noten los detalles de la narrativa, estoy leyendo de la versión La Palabra. De madrugada, antes de amanecer, se dirigió a un lugar apartado a orar. Creo que es notable que el evangelista nos cuente que sucede de madrugada antes de amanecer. La versión Reina Valera me parece que dice cuando todavía estaba oscuro, o sea, siendo de noche. Lo que es evidente es que Jesús, siendo Jesús, practicaba una espiritualidad en la cual él era artífice, o sea, intencional. Y decía yo que las demandas del ministerio al cual se van a introducir los graduados con los que he estado conversando, van a ser como las demandas de la época en ese capítulo 1, donde pasan varias cosas, tiene varias actividades, y una que me parece Está sin audio, Samuel. Sí, a ver, parece que se le cayó a él la línea, veamos. Carlita, ¿podés constatar? Ahí está. Samuel, creo que se le silenció el micrófono, lo tiene silenciado. No, solo tiene que volver a... Creo que ya. Ahí. Ahora sí, ahora sí. ¿Quién me lo ha controlado? ¿Carla? Se lo desilencié. Muy bien, no hay problema, con tal que me oigan. Pero lo interesante es que narra que al anochecer, cuando el sol ya se había puesto, le llevaron todos los enfermos y poseídos por demonios. O sea que Jesús tuvo un trabajo durante el día y luego en la noche. Y al amanecer, de madrugada, se levantó. Me parece que aquí la narrativa, el ejemplo de Jesús va con su enseñanza. Y ese es un énfasis que puse y que encuentro que nos ayuda mucho para entender la pedagogía de Jesús. Nos ayuda mucho a ver en qué circunstancias dice Jesús ciertas cosas, a quién se las dice y cómo se las dice. Y entonces entendemos mejor el sentido de esas enseñanzas. En ese sentido, Jesús pues tiene una pedagogía intencional y se prepara para ella
con una espiritualidad intencional también. No sé si en ese sentido hay algunas preguntas u observaciones. No he podido ver el diálogo que han tenido antes porque por alguna razón no consigo entrar en la página del curso, pero si es que hay algunas preguntas relacionadas con el material que ustedes han leído, con todo gusto lo podemos conversar. Entonces, está la invitación. Hasta aquí Samuel nos ha hablado de algo que ya presentó, de hecho lo vimos en el artículo que leímos acerca de la coherencia entre el hablar y el vivir, ¿no? Ahí sí se escuchan los cohetes, Samuel. Sí, es terrible. Tengo cerradas todas las puertas y a pesar de eso el ruido está aquí. Lo siento mucho. Tranquilo, así es el mundo en el que vivimos, ¿no? Y ahí es donde nos toca. Es la noche de San Juan. Mañana. Ajá. Entonces, aquí está hablando Samuel de la intencionalidad y de la integración entre el hablar y el vivir, que fue una marca de la pedagogía de Jesús. A ver si hay preguntas o comentarios respecto a ese ángulo. Hubo algunos buenos comentarios en el curso. ¿Quién se anima a lanzar aquí, a estimular un poquito más la conversación? Eso. Puede ser en el audio o en el chateo. A ver, Analía, te voy a mandar al frente. Uno de tus comentarios fue una hermosa narración sobre tu día al acercarte a los obreros en la construcción que estás supervisando como arquitecta y hablaste de un poquito esta cuestión de la sensibilidad a los momentos y las oportunidades de aprendizaje en el camino, ¿no? Fuera del aula, en la vida normal, en lo cotidiano. Comentanos un poquito y a ver si querés presentarle alguna pregunta ahí a Samuel para seguir explorando eso. Bien. Sí, por ahí un poco mi reflexión era en base a un día común y corriente, que las cosas pasan, solamente que por ahí no les damos la lectura de que todo eso que pasa nos enseña, que podemos aprender cosas, que podemos compartir con otros, que otro puede enseñarnos desde su lugar, desde su vida, desde el error incluso, que por ahí estamos acostumbrados que aprendemos de las verdades prolijas, de las cosas que están dichas con certeza. Y también podemos aprender del que se equivocó, del que no le salió, del que le cuesta. Y por ahí mi pregunta, no sé, yo me preguntaba con eso, ¿qué es lo que pasa? Que los cristianos nos cuesta tanto aprender de lo cotidiano, que esperamos aprender o recibir del Espíritu Santo en los momentos que hemos apartado para encontrarnos con Dios y con los hermanos, como es una reunión un día domingo, o como hasta puede ser un devocional, pero en realidad hay todo el otro tiempo que podríamos aprovechar. ¿Qué es lo que nos pasa que nos cuesta tanto hacer una lectura de lo cotidiano? Bueno. Posiblemente ahí, ¿qué tiene que ver esto con esto del equilibrio entre eso y la intencionalidad a la cual se refiere Samuel? Sí, también pienso que la pregunta tiene que ver con el hecho de que nosotros a veces separamos tanto la dimensión espiritual de la vida nuestra, de la vida de la gente, del resto.
y no nos damos cuenta que en la persona normal todo esto va junto y que aprendemos a escuchar y entender mejor al otro cuando nos acordamos de eso, que detrás de un lenguaje religioso puede haber una referencia a experiencias que son variadas y que no son todas necesariamente espirituales, pero que acompañan, vamos a decir así, la fe de la persona. Una cosa, hay un aspecto de la pregunta que me parece interesante, y es que creo yo que quien nos mueve a leer la palabra de Dios, a entender la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios, es el Espíritu. Aunque nosotros ni lo mencionemos, ni nos demos cuenta de que está en acción. Es cuando empezamos a estudiar la enseñanza de la Biblia sobre el Espíritu Santo que vemos esa dimensión. A mí me gusta el pasaje en el cual Jesús escucha a los discípulos que vienen a contarle qué bien les ha ido en la predicación. Y entonces dice, en aquel momento el Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús, que dijo: Padre, Señor del cielo y de la tierra, te alabo porque has ocultado todo esto a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los sencillos. Sí, Padre, así lo has querido. Mi Padre lo ha puesto todo en mis manos y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera revelárselo. Luego se volvió hacia sus discípulos y les dijo aparte: felices los que pueden ver todo lo que vosotros estáis viendo. Os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros estáis viendo y no lo vieron, y oír lo que vosotros estáis oyendo y no lo oyeron. Y sabemos que algunos, aunque oyeron y vieron a Jesús, en realidad no lo vieron ni lo oyeron. Y que a veces hay que oír 2 o 3 veces antes de poder realmente ver lo que nos comunica la palabra del otro. Ahora, un poco antes del versículo que he leído, del 21, en el 17 dice: los 72 volvieron llenos de alegría, diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Jesús les contestó: he visto a Satanás que caía del cielo como un rayo. Os he dado autoridad para que pisoteéis las serpientes, los escorpiones y todo el poder del enemigo, sin que nada ni nadie pueda dañaros. Pero aún así, no os alegréis tanto de que los espíritus malignos os obedezcan, como de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Cuando me pongo a reflexionar sobre este dicho de Jesús, de qué es lo que hay que alegrarse, evidentemente cualquiera que ha sido pastor o misionero sabe que nos alegramos del éxito de nuestras predicaciones o de nuestras acciones misioneras o de nuestro esfuerzo por comunicar el Evangelio. Sin embargo, dice Jesús que de eso no es de lo que hay que alegrarse. O sea, que está llevando a los discípulos un paso más allá. De lo que hay que alegrarse es de saber quiénes somos, de la identidad que tenemos en Cristo. Y por eso dice que en aquel mismo momento, lleno de alegría, Jesús dijo: Padre, Señor del cielo y de la tierra, te alabo porque has ocultado todo esto a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los sencillos. Sí, Padre, así lo has querido tú. Es decir, Jesús se alegra de lo que es, de la relación que tiene con su Padre. Y entonces del hecho de que el Padre, a veces a personas sencillas y que no son entendidas, se les revela de esa manera que pueden captar su identidad en Cristo. Y para el misionero, para el que enseña, el que misiona, hace misión en nombre de Jesús, la identidad y el cultivo
del sentido de la identidad, y el reforzar ese sentido de la identidad en Cristo es una tarea importante para poder avanzar. De ese modo también entendemos cómo hay personas que parecen no tener ningún éxito en su tarea de servicio a Dios y que sin embargo, aunque parecen no tener un éxito, continúan fieles. ¿Por qué? Porque tienen una certeza que viene de Dios de quiénes son ellos y a quién están siguiendo y a quién están obedeciendo. Me parece este un ejemplo interesante de cómo la narrativa nos ayuda a entender también mejor el diálogo. ¿Por qué? Porque esos detalles de Lucas, ¿no? En aquel mismo momento, dice. O sea, que está diciendo, así como Marcos dice, siendo muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. Eso nos ayuda a entender mejor el sentido de las palabras. Y en ese sentido creo que para entender la pedagogía de Jesús tenemos que hacer un ejercicio de comprensión de el contexto, o vamos a decir, veterotestamentario de los dichos de Jesús. Hay un libro que yo recomiendo y que les recomendaría a ustedes también, que es de Chris Wright y se llama Conociendo a Jesús a través del Antiguo Testamento. Conociendo a Jesús a través del Antiguo Testamento. Lo que Chris Wright hace es tomar la enseñanza de Jesús y es como si dijera, antes de decir esto, Jesús ha estado leyendo, no sería leyendo, ¿no? Sería recordando Deuteronomio. Ese Deuteronomio que habrá aprendido de niño, porque lo que Jesús dice, pues se conecta con lo que Deuteronomio enseña y encontramos el sentido de la enseñanza de Jesús en este libro del Antiguo Testamento, que es importantísimo desde el punto de vista de la ley, del cumplimiento de la ley y de la pedagogía de Dios para con su pueblo. No sé qué les parece, si eso de alguna manera responde a la inquietud. O sea, Samuel, que no hay así fórmulas didácticas nomás, sino que lo que está diciéndonos es que el desafío es al arraigo en la identidad propia, ¿no? Y en el recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos, de alguna manera, ¿no? Sí, eso es importante, importantísimo. Jesús dijo, ¿se acuerdan ustedes que Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca? Yo por ahí he escrito un poema diciendo que, Señor, dame algún tipo de abundancia. De alguna manera, Señor, quiero tener esa abundancia del corazón de la cual habla la boca. Que no sea solamente una cuestión cerebral, que no sea solamente una cuestión de contenidos tomados de textos, sino que de alguna manera haya en ello esa nota de vida que viene de la relación contigo y con el Padre y con el Espíritu. De la abundancia del corazón habla la boca. Es interesante que algunos pedagogos, algunos también eticistas que están reflexionando, nos hablan hoy mucho del corazón. Tenemos acá en Valencia una especialista en ética, la doctora Adela Cortina, que habla de la dimensión cordial de la vida. La dimensión cordial de la vida. O sea que si no entendemos eso que se llama corazón, no entendemos la totalidad del ser humano. La antropología de la Biblia requiere eso que se llama corazón y nosotros tenemos que hacer una tarea interesante aclaratoria, porque sabemos que algunos identifican corazón con las emociones, con la dimensión emotiva de la vida, y resulta que no, que corazón tiene que ver con el núcleo más profundo de nuestra persona, donde radica la toma de decisiones,
etcétera, ¿no? Es la dimensión más profunda de la vida. Lo que me sorprende es que en los niveles universitarios, donde se está hablando de la ética, se supone que el ser humano tiene una dimensión que se llama corazón y que hay que prestarle atención. Y cuánta enseñanza de Jesús tiene que ver con el tema del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Mire, Samuel, en el chateo hay una pregunta y comentario de Nivia, de Brasil. Tal vez la puede leer, o Nivia quizá la quieras articular en voz alta. Sí, dice acá, me llama la atención esa parte sobre tener en claro nuestra identidad. Pero cuando estamos en misión, también somos presionados, a veces por personas que nos apoyan para tener resultados, la necesidad de mostrar que estamos teniendo éxito. ¿Cómo trabajar en medio de contextos donde nos sentimos presionados a eso? Yo creo que sí, creo que tienes razón porque me ha pasado a mí. Hubo un tiempo en que yo trabajaba con la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos y había otros movimientos parecidos, y estos movimientos siempre contaban cuántas decisiones habían conseguido y ponían un énfasis tremendo en las estadísticas. Entonces, nuestros pequeños esfuerzos por responder a las preguntas de un universitario, por explicar el Evangelio de manera que se comprendiese, pues se encontraban con este pedido de resultados que a veces personas que apoyaban nuestro trabajo también buscaban, ¿no? ¿Cuánta gente se ha convertido con tu conferencia? Era la idea, no era la idea, has conseguido realmente comunicar el Evangelio de una manera que se entienda, no, era cuántas personas se han convertido, qué estadística tienes para mostrar que realmente te has comunicado bien. Esa tentación es un peligro, de manera que yo diría, Nivia, tenemos que trabajar en dos frentes. Por un lado, recordar lo que Jesús enseña sobre la identidad como la base de nuestra fidelidad y excelencia en el trabajo. Pero, por otro lado, tenemos a veces que educar a nuestras iglesias, educar a nuestras organizaciones que nos apoyan a entender que la manera de medir los resultados en el contexto de la obra cristiana, del reino de Dios, pues no es únicamente las estadísticas. Pero vivimos en una sociedad donde, más en unos países que en otros, entra eso de la competencia y entonces, claro, viene esa ansiedad por las estadísticas. Y claro, quiero decir eso, sí que no, eso no quiere decir que no nos preocupemos por el resultado efectivo de lo que hacemos, sino quiere decir que no hagamos depender la fidelidad y lo que hacemos de eso, de los resultados numéricos que hubo. Que nos recordemos que quien toma cuentas es el Señor y que el Señor toma en cuenta muchos otros factores. Ahora, Samuel, una de las cosas que destaca en su artículo sobre hacia una pedagogía bíblica es la vulnerabilidad pedagógica, y hubo algunas conversaciones entre los participantes de este curso acerca de eso. No sé si hay alguien que quiera comentar algo que le haya surgido al pensar en esa postura, en esa actitud que Samuel destaca como esencial. Y luego quizá escuchamos a Samuel. ¿Hay algún comentario respecto a eso, la vulnerabilidad pedagógica? Los escuchamos.
Sospecho que Samuel no quiere solo hablar él. A ver si alguien se anima a partir de lo que ya compartieron en el chat, en el curso mismo. Hay algunas lindas propuestas. Exploremos eso un poquito. Lo que acaba de decirme Ruth, lo que acaba de comentar Ruth, me hace acordar a mí de lo que aprendí de Paulo Freire. Ustedes saben que el gran educador brasileño Paulo Freire habla de lo que llama educación bancaria. La educación bancaria es el modelo de educación donde el maestro se considera el banco del saber y los alumnos son receptáculos vacíos. Y el proceso educativo consiste en pasar el saber, que es el tesoro que el maestro tiene, a los receptáculos vacíos, que son los alumnos. Y tengo que confesar, yo he enseñado en primaria, secundaria, universidad, seminario, que el primer día de clase, cuando me presento y voy a hablar del curso, y veo a un grupo de chicos de 8, 9 años, o veo a un grupo de pastores de 40, 50 años, que me miran como si de mí va a salir, ¿no? Una sabiduría tremenda. Entonces, claro, me tengo la tentación de la educación bancaria, ¿no? Ahora sí que voy a... Y resulta que si permito el diálogo, las preguntas, etcétera, si hago que la situación aparezca menos magistral, entonces creamos un ambiente en el cual la comunicación es más factible, porque, como dice Freire, nadie sabe todo y nadie ignora todo. Estoy pensando particularmente en la situación de Colombia, creo que refleja muy bien la situación de otros países, y es que la iglesia está unida en posiciones que no se encuentran, donde no hay diálogo, son absolutamente excluyentes la una de la otra, y pareciera que esta división va a seguir avanzando. Y es muy triste ver eso porque terminamos como la mayoría evangélica respaldando posturas que para nada están en concordancia con el evangelio. Y pienso que, bueno, un camino definitivamente es la pedagogía, pero no sé cómo se establece puentes ahí con estas posturas tan, pues, tan poco vulnerables, tan de verdades establecidas, tan de, bueno, con una sola posición que ya este candidato comparta y que refleje, bueno, una postura que se considera ampliamente evangélica. Entonces ya me voy con él, así haya sido corrupto, así haya determinado la muerte de miles de personas, pero me voy con él porque él es el reflejo de la postura de Dios. Y en el otro lado estamos una minoría que pues prácticamente queda en silencio porque no sabe cómo establecer puentes con esta otra postura. ¿Qué podrías decir de la pedagogía de Jesús en relación con estas barreras en que nos metemos los mismos seguidores de Jesús de Nazaret? La situación que describe Grace es una situación difícil. Estamos viviéndola ahora en España, por ejemplo, en una polarización de los partidos y de sus programas. Y entonces nadie está dispuesto a cambiar, nadie está dispuesto a escuchar, nadie está dispuesto a hacer concesiones. Consecuencia de ello, no hay diálogo. Entonces no hay diálogo y solamente consiguiendo una
una mayoría se puede dominar, o sea, derrotar al otro. Yo pienso que como cristianos no nos tenemos que dejar vencer por esa manera de concebir la comunicación a partir del poder y de posiciones tomadas que son completamente, a veces, ¿qué diríamos?, imposibles de cambiar. El hecho de que nosotros, como cristianos, estemos dispuestos, a veces en el ámbito de la sociedad, a escuchar a quien no está de acuerdo con nosotros y a hacer preguntas, a tratar de entender la razón que hay detrás de ello, creo que eso nos ayuda. Como nos ayuda también el hacer referencia a casos que conocemos que desmienten la exageración del otro, ¿no? Y pues de antemano creo que tenemos que estar preparados para saber que no lo van a aceptar a algunos. De hecho, no, hay gente que se cierra y no lo van a aceptar. Tristemente, esto nos pasa aún en la convivencia familiar, ¿no? Yo me encontré muchas veces tentado a decirle a mi esposa, yo ya sé lo que me vas a decir, antes de haberla oído, porque como la conocía, pues era mi esposa, llevábamos tantos años juntos, entonces no hacía caso yo de lo que ella me decía, porque yo presuponía que ya sabía de antemano. Y entonces tenía que hacer un ejercicio de superar ese creer que ya sabía, de hacer un esfuerzo por escuchar y de reconocer a veces que estoy equivocado, que no, si practicamos eso en el ámbito cristiano, vamos a decir del nivel social donde nos movemos, eso puede tener un efecto de demostración en ámbitos un poco más amplios. Puede mostrar que sí, que es posible superar la total incomunicación que viene cuando la gente no quiere escuchar, no quiere hacer concesiones, ¿no? Quizás hay que estar atento para encontrar ejemplos, para encontrar cosas que nos ayuden a digamos, comunicar lo que queremos comunicar. Ahora, aquí en el chateo hay algunos comentarios de César y también uno de Luis. Uno de los puntos que levanta Luis es esta cuestión de que es, el desafío de la vulnerabilidad es aún más fuerte en el contexto de una enseñanza trans o intercultural, ¿no? ¿Qué nos comenta al respecto? Pues esa es una de las lecciones más difíciles de aprender para el misionero, sobre todo si el misionero viene de una cultura más avanzada o tecnológicamente más poderosa, o financiera o económicamente más poderosa, y entonces si aquel que va a recibir la acción del misionero es de una cultura que no tenga el peso demográfico de la del misionero, etcétera, la tentación, ¿no? La tentación es a no ser vulnerable, pero hay que aprender y a veces se necesitan lecciones prácticas. Una vez en la selva del Perú fui con un grupo de maestros, era un grupo de maestros primarios evangélicos, y estábamos con una señora de una comunidad nativa, de eso que antes llamábamos tribu amazónica, ¿no? Entonces, quien nos llevó allí era una pedagoga suiza que era misionera, y estábamos sentados en círculo alrededor de esta señora, que era nativa, y esta señora estaba armando, era digamos, un
pote de cerámica, una cosa muy bonita, pero la estaba recién empezando a armar y lo hacía con una precisión, ¿no? Envidiable. Entonces después nos dieron a cada uno de nosotros un poco de barro para que hiciéramos lo mismo. Y cada uno de estos maestros, ¿no?, graduados en pedagogía, etcétera, agarró su pote de barro y entonces la señora, la nativa, se reía porque en eso ella no había aprendido a disimular. No era de su cultura disimular. De modo que se reía de las formas en que nosotros intentábamos hacer lo que ella había hecho. Aquello fue una lección tremenda. Los maestros que participaron reconocieron, ¿no?, que aprender, ellos iban a enseñar algo, pero ahora aprender algo de una nativa, pues aquello era nuevo, era totalmente nuevo. Y a mí me ha sucedido de dar una conferencia y de que viene un estudiante y me plantea una pregunta y con su pregunta pues me echa abajo una parte del argumento que he tratado de construir. Entonces mi primera reacción puede ser de rechazo o de no considerarlo importante, pero me he dado cuenta que el diálogo es mejor y que escuchar y conversar sobre el tema le ayuda a él a entender lo que no ha entendido y me ayuda a mí a no ser tan bancario, a reconocer que puedo aprender incluso de un estudiante que me está haciendo una pregunta básica, elemental. Yo creo que eso conecta con lo que Jesús dice en Mateo 18 acerca de si tienes algo contra tu hermano. Si tienes algo contra tu hermano, ve y habla con él y dile qué es lo y escúchalo y que te escuche. Eso, para quienes hemos sido pastores y nos movemos en círculos cristianos, pues sabemos que es muy difícil. Muy difícil. Aquí yo enseño un curso sobre el crecimiento de la iglesia y les pido a los estudiantes en la primera clase que cuenten un poco cómo es la iglesia en la que ellos trabajan y de la que ellos vienen y que me cuenten un poquito la historia de la iglesia. Entonces me sorprende, es algo muy español pero muy latinoamericano también, me sorprende las veces que la iglesia ha empezado con una pelea. Ha empezado porque dos familias que eran muy importantes no podían tolerarse. Y entonces no hubo más remedio que cada uno por su camino empezó otra iglesia. Con los años pues se perdonaron y estas dos iglesias tenían buena comunión. Pero cuántas cosas hay en las cuales una posibilidad de escucharse, de prestar atención, de comunicarse, evitaría todo el pleito, todo el problema que puede ser la división de una iglesia por algo que no es ni doctrinal, ni cuestión de disciplina, sino que es la negativa a escuchar al otro. Y cuántas veces como pastores tenemos que propiciar ese mutuo escucharse. Gracias. A ver, tenemos unos 10 minutitos más para aprovechar el tiempo y esta generosa presencia de Samuel. Así que si hay otros comentarios o preguntas, inquietudes, noto aquí, César ha estado aportando bastante, pero en el caso de él no tiene audio. Entonces, también está, a ver, que nos cuenta. Sí, dice aquí. César. Sí, bien. Dice bien, entonces, César, por ejemplo, a veces nos acercamos a la gente como pseudo-mesías, que vienen a iluminar mentes. Sin embargo, Jesús dialoga, pregunta, pide, muestra vulnerable. Exactamente. Yo creo que eso es la verdad. Y más adelante dice César, pero hay contenidos que se deben de entregar.
La vulnerabilidad, al menos yo la veo de esta forma, sería saberse corregir, saber que desde el otro lado pueden aportar algo que nunca hemos visto, una opinión que nos puede volar la cabeza. El respeto por el otro y la otra nos permiten enseñar, sabiéndonos dueños de nada y abiertos a recibir de todos. Saberse corregible. Yo creo que sí. Yo creo que, y eso lo aprendemos con el tiempo, lo cultivamos también, ¿no? Y la pregunta sobre la dificultad cuando vas de una cultura a la otra es exactamente esa. Tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros, acá por ejemplo en España, están los gitanos. Las iglesias de gitanos son más numerosas que las de todos los otros evangélicos juntos. Han crecido en número y estos gitanos no han dejado de ser gitanos. Siguen siendo gitanos, pero son creyentes. Pero yo encuentro que resulta muy difícil al pastor o misionero español común y corriente aceptar que algo se puede aprender de los gitanos. Entonces, como los gitanos son casi todos de tipo pentecostal, y son de tipo pentecostal porque si ustedes piensan en el cante, etcétera, pues es una expresión que incluye de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, es como si nosotros dijéramos, ¿puede de Filadelfia venir algo bueno? ¿Qué es lo que decía acerca de Nazaret cuando le decían quién era el que dice, ¿puede de Nazaret venir algo bueno? Natanael. En pedagogía y necesitar todavía aprender esa palabra. Está sin audio, Ruth. Perdón. Sí, estaba hablando del hecho de que hay un micrófono haciendo bastante interferencia. Raúl, creo tu micrófono, ¿podrías silenciarlo? Puede ser el mío, puede ser los cohetes. San Juan. Bueno, el punto es que en la lectura que vamos a hacer para estos últimos días de este curso, es un diálogo entre Freire y Paudés sobre, y en la conversación gira alrededor del poder de la pregunta en la educación, versus la formulaica respuesta automática que cierra fronteras. No sé si nos quiere comentar algo al respecto, Samuel, ya para los últimos minutitos. Sí, bueno, pienso en que si prestamos atención a los diálogos de Jesús que tenemos en los evangelios, a veces Jesús responde a una pregunta con otra pregunta. O sea, podría él podría dar la lección simplemente como un maestro que es y que sabe que están esperando que él responda, pero no, él contesta con una pregunta. Y la pregunta lo fuerza, lo obliga al otro a mirar hacia adentro. Es el diálogo con el joven. Y él dice, tú sabes los mandamientos. Entonces, todos los he cumplido, te falta una cosa. Ahí Jesús se consigue comunicar, pero antes de comunicarse, lo que hace es que el otro mire hacia adentro para ver incluso la intención de su pregunta y para ver si está dispuesto
a aceptar la respuesta. Y dice que se fue muy triste porque tenía mucho dinero y lo que Jesús pedía era mucho. Y creo que ahí el relato de cómo Jesús comunica esta verdad, pues es. Y muchas de las parábolas son lo mismo, son esfuerzos, ¿no? Siempre pienso en el escriba que le dice a Jesús, ¿y cuál es el principal mandamiento? Entonces Jesús le dice, tú lo sabes, pues es amarás a tu Dios, al Señor tu Dios con todo corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Y Jesús le dice, te voy a presentar una conferencia de 3 puntos sobre el tema. No, le cuento una historia. Le cuento una historia y luego le hace la pregunta, ¿quién te parece que es el prójimo? Creo que eso admiramos en la pedagogía de Jesús. El hecho de que la manera en la que trata con aquellos con quienes dialoga refleja que a veces su mirada ha conseguido penetrar en la intención de la pregunta. Y entonces lo que hace es no responder de frente, sino hacer que el que ha hecho la pregunta mire hacia adentro y de alguna manera encuentre su intención. Que nos pasa en la vida real, ¿no? A veces decimos, voy a decirle tal cosa a fulano y después nos desarma diciendo antes algo o simplemente respondiendo a algo que le decimos de manera inesperada, que no esperábamos. Creo yo que la pedagogía de Jesús que aparece, diríamos de esta manera, tanto en la narrativa como en el tono, como en el contenido mismo de la enseñanza, nos puede ayudar y avanzaremos en el camino de tratar de que nuestra pedagogía sea del mismo calibre, tenga las mismas dimensiones. Y se los digo yo con la experiencia de años de pedagogía en los cuales pues continúo diciéndole a alguien que me dice después de una conferencia, me hace una pregunta y yo le digo, qué pregunta interesante. A ver, esto significa, y entonces ya con eso de pregunta interesante lo he desarmado si es que la intención de la pregunta era, diríamos, hacerme difícil el camino, pero en cambio he abierto el camino para que él entienda bien la respuesta. Samuel, ya que está comentando algo desde su experiencia como educador, porque ha tenido tremendo recorrido de enseñar en contextos bastante diversos. Y aquí el grupo en la primera semana, en el momento de presentaciones, entre todos compartimos o compartieron, casi la mayoría de los que están aquí en esta conversación, compartieron algún fracaso y alguna cosa que sintieron que fue un logro en su papel como facilitadores de procesos educativos, formativos. Tal vez así, aprovechando este encuentro más personal, si nos pudiera contar algo que para usted fue como, ay, ahí sí que metí la pata, ahí sí que eso quisiera haberlo hecho de una manera diferente o con una actitud diferente, o algo que usted considera que no fue de lo más feliz en su papel como pedagogo. Bueno, les cuento algo que mi amiga brasilera de acá, ¿cómo se llama? Va a entender bien, porque me pasó en Brasil. Una vez yo hablando en la Universidad de San Pablo, yo había decidido hablar castellano, presuponiendo que todos los estudiantes universitarios brasileños entendían castellano. Después descubrí que no es exactamente así la cosa. ¿Y cómo fue? Fue así. Yo no me acuerdo cómo introduje el tema, pero digo, pecado. ¿Qué cosa es pecado?
algunos piensan que pecado es comer carne los viernes. Entonces, al final, cuando ya había terminado la charla, viene una chica y me pregunta, ¿o señor dice que pecado es comer carne verde o carne con vermes? Claro, porque viernes en portugués es sexta-feira, no tiene nada que ver con verde. Y lo que más se parece a verde, comer carne los viernes, lo que más se parece a viernes es verde. ¿Ha dicho usted que pecado es comer carne verde? ¿O carne con vermes, que son gusanos? En este caso es una cosa lingüística. Y eso nos puede suceder. Yo tengo muchas veces aquí en España que aclarar lo que quiero decir con un término. Si yo digo aquí en España estoy parado, no significa estoy de pie, significa estoy sin trabajo. Estar parado en España es estar sin trabajo. Y estar apurado es ir bajo la presión de una obligación, o como si un policía me llevara. Hay que decir tengo prisa o voy con prisa. Entonces, ese tipo de aclaraciones son aclaraciones de tipo, vamos a decir, más bien transcultural, que vienen por el hecho lingüístico, y a mí me ha pasado entonces a veces diríamos, interpretar mal algo de quien me escuchaba y quien luego me hizo una pregunta, o a quien yo hice una pregunta. Una vez yo, aquí en San Paulo también, en la universidad, había una chica que mientras yo hablaba, pues miraba con cierta bronca y miraba por otro lado, ¿no? Como si no tuviera interés en lo que decía, etc. Al final yo la saludo y le digo, era difícil de entender lo que estaba diciendo yo. Y me mira y me dice, no, lo que pasa es que mi madre está muy enferma y he tenido que escuchar su conferencia, pero estoy pensando en mi madre que está enferma. Eso era lo que la distraía. Como nos puede suceder a nosotros también, que vamos a una conferencia, el conferencista nos puede parecer pesado, pero es que quizás estamos cansados, quizás tenemos otro problema en mente que nos impide seguir el flujo de la reflexión de la persona que habla. De modo que creo yo que tenemos que estar dispuestos a reconocer que hay problemas de comunicación, a hablar con la mayor claridad posible. Para eso hace bien tener un esquema, tener un bosquejo o tener un texto escrito y seguirlo, y luego reconocer que a veces, a pesar de nuestro esfuerzo por la claridad, no hemos comunicado lo que queríamos. Muy bien. Lo veo a Luis, que no lo estaba viendo antes. ¿Qué dice Luis? ¿Tiene una pregunta? Está mudo, ahí le han cortado el micro. A la vez también, Samuel, veo que han aparecido un par de preguntas más. Tal vez quiera compartir así, un par de minutos. Hay una pregunta, un comentario de Fátima y otra de Juan Marcos. Y con esas dos ya cerramos esto para que usted sí pueda descansar. Evangélica y Católica nos entrena a no hacer preguntas. Calla a los niños y nos envía el mensaje de que ser curioso podría ser peligroso. Freire suena revolucionario para la iglesia de ahora, esa a la que pertenecemos nosotros. La vulnerabilidad en este contexto es bastante intimidante. Yo diría que sí, que estoy de acuerdo. Pero que no es tanto la liturgia cristiana, sino el orden cristiano dentro de la comunidad.
que hace que, como dice muy bien, nos entrena a no hacer preguntas. Efectivamente, la posibilidad de hacer preguntas. Trabajando con universitarios en América Latina, una de las cosas que me di cuenta que les gustaban más era el hecho de que podían venir, leer un texto bíblico y hacer preguntas. Y que no había necesariamente un maestro que tenía todas las respuestas a las preguntas. Y a veces lo que teníamos que hacer era ayudar a la persona a captar el sentido del texto mediante comentarios, etcétera, pero la legitimidad de la pregunta es una cosa importante que hay que reconocer, ¿no? Y es verdad que eso a veces es difícil en la iglesia. La tendencia a hablar dogmáticamente, pues sí. Ahora, no se necesita revolucionar la vida litúrgica de la iglesia para cambiar, pero sí crear otros espacios, otros momentos. Una vez, cuando yo era pastor en Lima, me pidió el otro copastor, éramos 3, me pidió que me encargara de los estudios bíblicos del jueves. Entonces el jueves, con toda la experiencia de los estudios bíblicos inductivos con universitarios, el jueves vine, digo, vamos a estudiar el libro de Hechos con un sistema que se llama sistema inductivo. Y leímos un pasaje y les digo yo, ¿y qué nos dice? ¿Qué nos dice este pasaje? Entonces una hermana muy fiel y muy buena, que tenía muchos años de creyente, pero que además era ingeniera, ¿no? Estaba sentada en la primera banca y me dice, bueno, nosotros no sabemos, usted es el pastor, usted es el que tiene que saber. Menos mal que yo continué tratando de animarlos a responder preguntas. Después no había quien la callase a la hermana con todas las preguntas que hacía, pero el arranque inicial resultó un poco difícil. Por eso que nos decía Fátima, porque a veces se espera que el que habla tiene todas las respuestas. Y crear un ámbito de escucharse mutuamente, pues no es fácil. En nuestra iglesia aquí hemos adoptado un sistema que consiste en que el predicador prepara un resumen del sermón que va en la primera página del boletín y luego para las clases de jóvenes y adultos prepara un cuestionario de preguntas. De modo que entonces el culto, nosotros tenemos el culto primero, luego un café y luego la escuela dominical. Y las clases de adultos y jóvenes de la escuela dominical pues no tienen, digamos, lo que hacen es discutir el sermón. Y para eso ya se han preparado preguntas. Además, el resumen del sermón está en el boletín. No ha faltado hermanas que me han dicho, hermanos y hermanas que me han dicho, ¿para qué ponen ustedes en el boletín lo que van a predicar? Entonces ya no nos interesa, ya. No, es decir, les resulta un poco amenazante esta idea de que el que escucha sepa lo que se va a decir y se atreva a hacer preguntas. Hay que cambiar eso. Lleva tiempo y no es fácil, pero aprendemos en el proceso. Creo que hay mucho más que podríamos aprovechar de la experiencia, del camino de don Samuel, pero no queremos abusar de su generosidad y su tiempo. Le agradecemos mucho que nos haya regalado esta conversación. Anticipamos tal vez alguna más por ahí en el futuro. Y Samuel, nosotros vamos a proseguir con un par de cositas más. David Nacho tenía un comentario y Laura León va a compartirnos algo de SETI.
con todo gusto puede quedarse, o si ya necesita terminar su día, reconocemos que se le ha hecho bastante tarde, siéntase también en libertad de dejarnos, ¿no? Como usted prefiera. Sí. Solo quería recomendarles otro libro que es muy bueno en el sentido de estudiar el cómo de la comunicación que hace Jesús con los discípulos. Se llama 3 años con Jesús. 3 años con Jesús. Y lo ha producido Desarrollo Cristiano en Buenos Aires. 3 años con Jesús. El autor es A.B. Bruce. Ok, bueno. A.B. Bruce. Bruce, muchísimas gracias. Entonces, ok, bueno. Muy bien. Samuel. Que el Señor les ayude y les dé no solamente, digamos, conocimientos, sino que sea con gusto, que sea un aprendizaje y sueño y que no canse mucho. Dios les bendiga. ¿Qué tal? ¿Quiere despedirse con una muy breve oración, Samuel? Claro que sí. Nos dirige usted, ¿no? Sí, bueno. Señor, te damos gracias por Jesús. Te damos gracias porque todavía muy temprano de mañana, aún oscuro, se levantaba para ir a orar. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, que seamos menos en el cultivo de nuestra relación contigo? Ayúdanos, te pedimos, ayúdanos como maestros, de que nuestra enseñanza se nutra de una relación clara y que va creciendo contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Samuel. Gracias por acompañarnos. David, ¿querías comentar algo? Sí, gracias, Ruth. Me fascinaba la historia que contaba Samuel sobre los gitanos y cómo son de tendencia pentecostal. Y la razón que él daba para eso es esa afinidad con el pentecostalismo, era la importancia para ellos que tenía el cuerpo. Entonces, recordaba que en el Evangelio de Juan tenemos mucho que aprender sobre la pedagogía. No lo hemos tocado, no ha sido, ninguno de los pasajes que hemos visto la semana pasada tiene que ver con Juan. Pero el Evangelio de Juan es muy interesante porque tiene una reputación entre los biblistas de ser como el más, le dicen el más desarrollado teológicamente. Yo creo que tiene su propio desarrollo, pero cuando dicen que es el más desarrollado teológicamente, generalmente los comentaristas quieren decir que elabora conceptos más abstractos, más generales, y que te presenta a un Jesús tal vez de una manera más, ¿cuál es la palabra? Se me escapa la palabra, pero de una manera no tan común como los otros, como los evangelios sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. Y eso se debe a frases que tú encuentras en el Evangelio de Juan, cosas como que nace del espíritu, espíritu es, lo que nace del cuerpo es cuerpo. Entonces, la gente tiende a leer esos versículos y verlos y crear una concepción del Evangelio de Juan que favorece lo abstracto, ¿no? O lo espiritual, llamémoslo. Haciendo esa dicotomía entre espíritu y cuerpo. O lo físico, ¿no? Que es una dicotomía que entra en mucha de nuestra pedagogía, tal y cual la practicamos en las iglesias evangélicas especialmente, ¿no? Pero solo quiero hacer unas breves observaciones de los primeros capítulos de Juan para plantear la pregunta a Laura después de cómo ella ha o está buscando
trascender esa dicotomía, porque es algo que es importante para CETI, si hablamos de una educación, de una pedagogía integral. Ustedes todos recordarán que como empieza el Evangelio de Juan, es enfatizando que el verbo se hace carne, se hace ser humano, ¿no? Y que viene y habita entre nosotros. Se muda al vecindario, dirían algunos, ¿no? Para estar con nosotros, para vivir en el vecindario, en el barrio con nosotros. Y si se fijan, a partir de esto, hay muchas cosas que hacen alusión a la corporeidad de Jesús y de la gente con quien Él está hablando. La manera en que Él invita a la gente es, vengan y vean, como mencionamos la anterior vez, ¿no? Y la gente viene y dice, se queda con Él y eran las 4 de la tarde. Entonces, Juan menciona esos detalles que tienen que ver con la hora del día, con el lugar en donde está la gente, con la acción que tiene que tomar la gente. La primera señal, eso en el capítulo 1, la primera señal en el capítulo 2 de Jesús, y Juan dice, así mostró su gloria. Jesús, es un concepto muy importante de la revelación de la gloria. Y la manera en que Jesús primero muestra su gloria es algo muy físico y algo que parecería muy, muy común, muy mundano, que es, ustedes saben, convertir agua en vino. Por cierto, hace años escuché en Argentina un chiste genial que decía, la humanidad no tiene esperanza porque matamos al único que sabía que podía convertir agua en vino. Entonces, el punto es que la gloria de Jesús se manifiesta primeramente en este acto tan físico y tan común como vino para una boda. Sigue hablando o sigue narrando Juan, y por eso es importante resaltar la narrativa, no solo los dichos de Jesús, ¿sí? Como decíamos la semana pasada. Y lo otro significativo que hace en el capítulo 2 es tumbar mesas, agarrar látigo y limpiar. Y la justificación que da sobre eso es que, bueno, les dice, ustedes pueden destruir este templo se va a destruir y a los 3 días se reconstruirá. Y Juan dice, y él hablaba de su cuerpo. Posteriormente, en el capítulo 4, Jesús primeramente se manifiesta como lo que es, ustedes saben, lo hace ante la mujer samaritana, lo hace pidiendo agua, dice que tiene sed. Y al final de ese pasaje vamos a ver que la mujer le deja algo para que sacie su agua. Él le da agua viva, pero ella le da algo con lo que ella puede satisfacer su sed de H2O. Entonces, Juan tiene esta manera de trascender esa dicotomía. Habla de lo espiritual, por supuesto, pero habla de lo espiritual en relatos que tienen que ver con cosas comunes, cosas ordinarias. Una manera en la que podemos trascender esto es con la creatividad. Y una de las experiencias más gratas que hemos tenido en CETI es contar con estudiantes y docentes que son extremadamente creativos. Porque no se trata solamente de la interdisciplinaridad, no se trata simplemente de juntar y combinar disciplinas académicas, sino se trata de construir algo a partir de las distintas maneras de saber y de expresión o de comunicación, como diría Samuel. Entonces quería darle la palabra a Laura para que nos cuente un poquito de su experiencia en esto. Ella hizo un estudio guiado con CETI sobre la evangelización en la iglesia, pero basado en Efesios, pero que tenía que ver con el acto de construir muros o de revisar sus muros. Entonces, Laura, quería
invitarte a contarnos un poquito de tu experiencia, tal vez en unos 5 minutos o menos. Bueno, gracias. Pues ha sido un privilegio poder tener una idea que conjugue muchas cosas. Entonces, en ese tiempo una amiga escribió un libro de cuentos cortos sobre muros, que pues son brillantes para hablar de esos muros que dividen, que uno observa en las ciudades y todo. En ese tiempo, en ese año, el año pasado, estudiamos la carta a los Efesios y sale también como la convocatoria de la IFES para la evangelización creativa. Me gusta pensar, y algo que quedaba como conclusión, es la metáfora, ¿sí? Y esta metáfora del muro es algo que trasciende las emociones, las situaciones, a algo físico, que es un muro. Pero también ese algo físico da cuenta de muchas cosas. Entonces, leíamos pues en Efesios, dice que Jesucristo ha derribado el muro de enemistad que existía entre judíos y gentiles. Y tengo la sensación de que él toma esa expresión, no como, oh, tengo una imagen poética para hablar de esto, sino del mismo muro en Jerusalén que estaba en el templo en ese tiempo. Entonces, él está describiendo algo físico de su entorno y a nosotros nos llega como una metáfora de un muro de enemistad. Y esa imagen de muro de enemistad, hay justo todas las noticias que rondan en nuestro mundo sobre muros en las fronteras, de todo lado, ¿no? Entre cristianos y católicos en Irlanda, entre Corea del Norte, Corea del Sur, en México y Estados Unidos, y muchas otras que encontramos. Entonces, el verso muro de enemistad se vuelve como todo un poema, pero es algo tan físico como construir un muro y hablar de eso. Entonces, hay veces yo digo que eso de la creatividad es como, pues es lo más sencillo de decir, pues tan solo representémoslo como tal, como una barrera. Y construimos con unas cajas. Eso fue un muro de 5 metros por 2 metros de altura. Y pues las cajas pues son más livianas y se pueden llevar a la universidad y se construye como un rompecabezas. Y pues la gente tuvo muy buena como relación con el artefacto. Y es bonito en el diálogo, porque las personas preguntan, ¿y por qué hacen esto? ¿O de dónde sale la idea? Y tal. Y poder decir, no, hay un verso en la Biblia que habla de un muro de enemistad. ¿Qué piensas? Y poder traer aquí estos pensamientos. Entonces, creo que encarnar las metáforas como un muro de enemistad. Hace un tiempo también hice una acción con un nudo rojo, con un hilo rojo con el que me enredo y peleo y eso, y es como yo soy la que está enredada en el nudo y entrar, como representar esa imagen poética o esa metáfora, sigue cumpliendo la misma función de comunicar algo. Entonces, presentándolo en algún lugar, alguien me decía, estás luchando con la vanidad, ¿no? O sea, cada quien tiene muchas interpretaciones y es bello eso, conversar desde ahí con las demás personas y que esas metáforas nos siguen, o sea, si están en la Biblia,
y a nosotros nos dice algo con tantas diferencias culturales y de tiempo. Recrear las metáforas seguramente seguirán hablando a otros. Creo que es lo que puedo compartir de la experiencia. Sí. Gracias, Laura. Muchas gracias. David, ¿querías comentar algo? Sí, solo agregar que entonces podemos decir que la pedagogía de Jesús es altamente metafórica. Por supuesto, dentro de eso entra la narrativa y todo lo que hemos hablado. Pero Jesús nos hace trabajar, le hace trabajar a su interlocutor porque le presenta metáforas. Y es más, hay algo que a mí me parece hermoso. Él hace de las personas metáforas, o sea, a Simón le dice, vas a ser Cefas, vas a ser Pedro. Y le cambia, lo hace una metáfora a Pedro. ¿Me explico? Es una cosa que le invita a vivir una nueva identidad, que no está definida conceptualmente en puntos A, B, C y D, sino que es algo que él tiene que vivir narrativamente. Entonces la pedagogía de Jesús es altamente metafórica y por eso necesitamos pensar creativamente y necesitamos reintroducir la metáfora a nuestras iglesias. Quisiera añadir una cosita más que pensaba en la experiencia como propuse llevar a cabo la intervención, era una creación colectiva. Y una creación colectiva requiere del aporte del colectivo o del grupo. Y fue tan difícil invitar a las personas a participar en un acto creativo como podemos sentirnos en esto que hemos conversado de pregunten, ¿qué curiosidad tienen? Igual, fue como, entonces hay tantos prejuicios ya de decir, no, yo soy ingeniero, yo no soy creativo, que les vaya bien, me cuentan cómo les va. Pero creo que esa vulnerabilidad de, no sé, de hacer el ridículo, de insertarse en una imagen que antes no tenía ningún referente para mí, y es un acto de profunda confianza también, ¿no? Y después de mucho tacto y mucho amor, a lo que tampoco se puede como forzar a nadie, ¿sí? Compartir eso también. Muchas gracias Laura. Queríamos animarle a Laura, le animamos a Laura a compartir aquí como un ejemplo del trabajo que ustedes están saboreando aquí un poquito con este curso abierto que, como comentaba yo hoy con Analía, apenas raspa la superficie de toda la riqueza de lo que es una reflexión sobre una pedagogía bíblica inspirada en el maestro, ¿no? Y de todas las implicaciones que tiene tanto su postura como lo que hoy comentaba Samuel sobre su identidad y su modo de comunicar. Todo esto es una riqueza tremenda que apenas raspamos la superficie. De hecho, con David conversamos sobre pedagogía de Jesús 2, 3, 4, porque hay mucho más para hablar, pero también como SETI somos una comunidad donde esta es una exploración constante, desde ejemplos como la que comparte Laura, a trabajos más académicos, trabajos en el sentido clásico de escribir, investigar y demás, pero realmente queremos... somos y queremos constituirnos cada vez más en esta comunidad que provoca y que abre espacios para el diálogo comunitario, para el crecimiento, para la exploración, para la pregunta, para el desafío sobre lo que es realmente una vivencia cristiana integral. Entonces, simplemente dos cosas. Uno es aquí animarles a visitar nuestro sitio,
ahí lo ven en la pantalla. Esta es parte de lo que somos como comunidad. Ya muy pronto se está abriendo nuevos ciclos de estudio, pueden investigar sobre esto, escribirnos, estamos para esto. Creemos en estos espacios de exploración comunitaria. Y también recordarles que esta clase no termina hoy, realmente no termina hasta el miércoles que viene. Tenemos otra lectura fascinante y les invitamos a participar de ese diálogo, de ese intercambio en el espacio del curso abierto que sigue abierto. Y entonces aprovechemos esa oportunidad de seguir apoyándonos mutuamente. Así que muchas gracias a todos, a todas. Los esperamos en el resto de la semana. Y también les animamos a considerar la posibilidad de tomar un diplomado con nosotros, de involucrarse en la maestría, de involucrarse en el certificado. Así que muchas gracias y hasta pronto. También les recuerdo que en el espacio del curso hay un espacio para comentarios y encuentro que no es temático, sino más para armar, si quieren comunicarse entre ustedes, pasarse datos, comunicarse más allá y fuera del curso. Queremos animar, no somos un monopolio, más bien queremos abrir y compartir entre amigos y que se conecten nuestras amigas con nuestros otros amigos y demás. Así que aquí estamos para servirles como SETI. Muchísimas gracias. Adiós a todos, a todas. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Nos comunicamos. Adiós, adiós.